Bueno, el concepto de fuentes del derecho. Las fuentes de derecho son los orígenes o fundamentos de las normas jurídicas. Estas normas son creadas, modificadas y aplicadas para regular el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Se podría decir que las fuentes son los mecanismos a través de los cuales las normas jurídicas surgen y se imponen. Su clasificación es fuente formal y fuente material. Las formales son las que producen normas jurídicas de manera oficial, como pueden ser reglamentos o decretos, y las fuentes materiales son los factores sociales, políticos, económicos, culturales, que influyen en la creación de normas jurídicas. La importancia de estas es que garantizan el orden en la sociedad y rigen la convivencia humana buscando la equidad y el respeto a derechos de las personas. Las fuentes del derecho general son normas escritas como las leyes, constituciones, tratados internacionales. Leyes y códigos son el conjunto de normas redactadas formalmente que estaban en los derechos y deberes de los ciudadanos. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, leyes laborales, etc. La Constitución es la norma suprema de un Estado, la base sobre la cual construyen todas las demás leyes, establece principios fundamentales y derechos esenciales de los ciudadanos. Después, los tratados internacionales. Estos son acuerdos entre estados que regulan materias comunes y pueden tener el mismo nivel jerárquico que la ley nacional, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En algunos sistemas jurídicos, como el derecho constitucional, las costumbres de una comunidad pueden llegar a ser una fuente de derecho. Estas son prácticas repetidas que con el tiempo son reconocidas como obligatorias. Por ejemplo, en algunas culturas ciertos contratos no necesitan ser escritos si se basan de la tradición comúnmente aceptada. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones judiciales que nos sirven de precedente. Los jueces crean normas interpretativas al resolver casos concretos, lo que puede generar una regla aplicable para los futuros casos similares. También la jurisprudencia es especialmente importante en sistemas de common law como el anglosajón, pero también en sistemas de derecho civil, donde tribunales interpretan y aplican las leyes. Y por último, la doctrina. Son teorías y estudios realizados por los juristas y académicos del derecho. Aunque no tienen fuerza vinculante como una ley, la doctrina influye en la interpretación y evolución del derecho, ya que ofrece un análisis profundo y argumentado sobre las normas legales. De las fuentes del derecho penal. La definición de derecho penal es el derecho, una rama que regula los delitos y las penas, establece conductas que son consideradas delictivas y las sanciones que deben aplicarse a quienes las cometan. La finalidad de este es la paz social y la seguridad. Bueno, algunas de las fuentes son las leyes penales, la principal fuente de derecho penal, y son representadas por el Código Penal y otras leyes especiales. El Código Penal establece los tipos penales, las penas y las medidas de seguridad aplicables a delitos. También está la jurisprudencia penal, que son los tribunales que son encargados de interpretar el Código Penal y otras leyes relacionadas que generan jurisprudencia que se convierte en un referente para futuras decisiones judiciales. Esta jurisprudencia puede influir en cómo se aplican las leyes penales a casos concretos. Y por último tenemos la costumbre en el derecho penal. Aunque el derecho penal no siempre se basa principalmente en una ley escrita, en algunos casos la costumbre o prácticas sociales pueden influir en la interpretación de ciertas normas penales, especialmente en jurisdicciones donde prevalecen sistemas jurídicos flexibles. Mas sin embargo, en la mayoría de los países la costumbre no tiene el mismo peso que en otras áreas del derecho y no puede contradecir lo establecido en el Código Penal. Pueden haber ciertas interacciones entre las fuentes del derecho y el derecho penal, como lo son las fuentes del derecho general, como lo son la ley escrita, la jurisprudencia y la doctrina, que estos interactúan con el derecho penal. Aunque el derecho penal tiene su propio conjunto de normas, como lo es el Código Penal, las fuentes del derecho en general influyen en su interpretación y su aplicación. Un ejemplo sería la jurisprudencia, que es una fuente del derecho general. Esta crea precedentes y afectan directamente a la interpretación de las normas penales, garantizando una coherencia en la aplicación de la ley. En ciertos puntos pueden haber conflictos entre diferentes fuentes del derecho, por ejemplo, entre una norma internacional y una ley nacional. En esos casos, los tribunales resuelven el conflicto interpretando las normas
de acuerdo con principios superiores, como lo son la jerarquía normativa, que es donde la Constitución prevalece sobre las leyes, y en el ámbito penal, donde los tribunales pueden tener que interpretar normas de acuerdo con los derechos fundamentales, como lo son los derechos humanos, y si existen conflictos entre la ley penal y las normas internacionales. El derecho ha evolucionado. Esto lo podemos ver de manera significativa en el derecho penal, el cual actualmente ha sufrido varias transformaciones en la creación de normas. Esto porque exige una creación de normas más detallada y específica para delitos de nuestra época, como lo son delitos informáticos y delitos transnacionales. Anteriormente se consideraba mucho la religión y las costumbres para la creación de normas. Ahora, por el contrario, se consideran más los tratados internacionales. También pues podemos ver que la globalización, si bien ha traído muchos beneficios, también ha traído muchos retos significativos para la evolución del derecho. Esto porque se busca un estándar global basado en los derechos humanos para la aplicación más uniforme de las normas. Todo esto pues para delitos internacionales como lo son el terrorismo, también como lo son el tráfico de personas y los crímenes de guerra, los cuales son legislados por la Corte Penal Internacional. Las nuevas tecnologías están modificando las fuentes del derecho penal. Los delitos de informática, la privacidad en la era digital y la legislación de la inteligencia artificial son situaciones, temas que están emergiendo y que están pues influyendo en gran manera la creación y aplicación de las normas. También pues por lo mismo los jueces y los legisladores tienen que modificar su manera de interpretar y de aplicar las normas penales.